Hola a todos y a todas. Mirad, ya tenemos las aceitunas hechas. Están riquísimas. Las recomiendo 100%. Mirad. Para hacer así una tapita para así, mirad. ¿Os gusta? Quedaros conmigo y las hacemos juntos desde el principio. ¡Hasta ahora! Bueno, mirad, estas son así como moradas y son gorditas, pero es que estas parecen uvas. Son súper grandes. Entonces, las he separado porque se ve que son de diferentes olivos, como me ha dicho nuestro amigo. Entonces, haremos así, cogeremos la aceituna y llegando al hueso le haremos un corte y la apartamos. Así y así. Para que se cure antes. Si vemos alguna que está picada o que está mal, pues entonces la apartamos. Y haremos así con todas. Ya las hemos cortado, marcado y ahora las tendremos en agua y cambiaremos el agua cada día. Os diré luego cuántos días lo hemos tenido, porque en principio es de 15 a 21 días, pero vamos a ver. Yo os diré cuántos días al final lo hemos tenido. Hasta ahora. Primero de todo, hemos tenido las aceitunas 10 días cambiándole el agua cada día. Y ahora os paso lo que yo voy a poner de aliño. Vamos a usar un vaso de agua de vinagre para las cantidades mías, ¿eh? Vosotros ir mirando, de probar. Luego con la salmuera a ver qué tal os queda. Aquí de hierbas uso farigola, tomillo y orégano. Y de picadillo hemos puesto 3 limones cortados a trocitos, un pimiento rojo también cortado a trocitos, el hinojo también a trocitos, zanahoria y los ajos que le hemos dado los hemos machacado con el cuchillo. También lleva una cebolleta cortada a trocitos, pero cada uno lo puede hacer a su gusto sin tantos ingredientes o incluso con más ingredientes. Entonces, comenzamos. Pondremos las hierbas que hemos escogido aquí dentro. Y pondremos el vinagre. Y ahora movemos. Nunca podemos poner las aceitunas en acero inoxidable. Siempre tiene que ser o plástico o vidrio, ¿vale? Pero nunca en acero inoxidable. Tampoco moverlas, porque pueden contaminar. Movemos bien para mezclar bien todos los ingredientes. Vale, y pasamos a rellenar. Entonces, pondremos una capa así. Y cogemos de todo y ponemos así. Y volvemos a poner aceitunas. Así. Y ahora vamos a pasar a hacer la salmuera para acabar este bote, que es el que yo os quiero enseñar. Si utilizamos un bote así como el mío o vaso, vamos a poner las medidas fáciles. Son 1 de sal gruesa más 9 de agua del mismo bote que utilizamos para la sal. 9. Y luego vamos a hacer la prueba del huevo a ver si de verdad funciona. Uno de sal. Y ahora 9 de agua. De
El agua tiene que ser o de botella o de osmosis. Nunca del grifo, igual que cuando las lavamos, ¿eh? Porque no puede llevar cloro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el poquito que me ha faltado ahora. Y ahora movemos hasta que se disuelva toda la sal. Así que vamos a estar así un pelín. Ya se ha disuelto la sal, entonces vamos a hacer la prueba del huevo. Si flota, mirad, si flota es porque está justo a la medida. Así siempre se ha hecho, la verdad. Pero las medidas las he puesto bien, ¿eh? Si lo hacéis también con como os he dicho, un vaso de sal gorda, 9 del mismo vaso de agua. Y mirad, sale perfecto. Así que ahora pasamos la salmuera a los botes de aceitunas. Yo me ayudo con el embudo y el cazo y vamos rellenando las aceitunas de la salmuera. Que quede bien así. Y aquí arriba del bote, para que no se nos oxide con la tapa, le pondremos así una capita de aceite de oliva. Así. Y así no se nos oxida. Y cerramos. Y mirad, ya tenemos el primero. Perdonad, le he puesto también una hojita de laurel cortada, si es grande la cortéis por la mitad. Y una por vaso, así cortada por la mitad. Tiene buena pinta, ¿eh? Pues vamos a seguir y luego os lo enseño. Hasta ahora. Bueno, como veis, se va llenando un poquito la despensa. También hay para regalar a los amigos. Pero mirad qué pinta. Estarán buenísimas. La cocina de Nadale. Muchísimas gracias. Espero que os guste, que os sirva. No os olvidéis del dedito arriba, comentar lo que queráis. Y muchísimas gracias por suscribiros. ¡Hasta pronto!